Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo este pequeño pensamiento de la palabra, la parte 2 del partido más esperado. Hablando un poquito más y explicando de las fiestas. Sabemos nosotros que Dios le dio a su pueblo un calendario específico por el cual se rige desde el libro de Shemot, que corresponde a Éxodo. Nosotros vemos que hoy en día se usa un calendario completamente distinto al que Dios estableció. Si usted quiere más información acerca de este calendario, aquí mismo en nuestro canal de YouTube puede encontrar una enseñanza que se llama el calendario gregoriano, parte 1 y parte 2, y usted va a saber por qué cambió este calendario. Y la principal razón fue la fiesta de Pesaj. ¿Por qué quisieron cambiar esto de la fiesta de Pesaj? Porque en la escritura Dios le había mandado a su pueblo, este será la cabeza de los meses del principio del año. Es decir, que el mes de Abib, o llamado Nisan también, es el principio de los meses del año, es decir, el Rosh Hodesh, la cabeza de los meses. Ahora, vamos a explicar un poquito más. Le decía yo en la primera parte que aún uno pudiera tener un TV Guide, un guía de programación televisiva, pero imagínese si esto tiene la hora, el canal, la programación y que toda la información estuviera errada. ¿Cómo podría uno conectarse con aquello que quiere saber, con aquello que quiere ver? Sería un caos, un desastre total, porque aún teniendo un guía, si está mal, pues no va a conectarse. Ahora, ¿por qué es importante? Explicaba yo también en una de estas enseñanzas que he subido a mi canal. Porque específicamente en un día, en un tiempo y en el año, la escritura nos marca que tiene una potestad sobre la tierra. Por ejemplo, Dios le dijo al sol, tú vas a señorear en el día, y a la luna tú vas a señorear en la noche. Esa palabra señorear significa un gobierno, un dominio, es decir, tener una potestad específica. Así como en el mismo libro de Job, hablando de las constelaciones, dice que si tú sacarás las constelaciones a tiempo y dispondrás de su potestad sobre la tierra, quiere decir que hay una emanación específica de los cielos, de los astros, hacia la tierra en un momento específico también. Así que yo quisiera aclarar algunas cosas de esto. Éxodo 34:18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días, comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. De hecho, esta fiesta está por acercarse, estamos a pocos días en el calendario gregoriano, va a caer el viernes 30 de marzo, que estamos hablando del inicio del Shabbat. Ahora, en aquel tiempo cuando se estableció esta fiesta, era también un Shabbat, y se estableció en el tiempo señalado, que ya vimos que esa palabra es la palabra Moedim en el hebreo, del mes, es decir, del Hodesh de Abib. Porque dice, este es el mes en el que saliste de Egipto. La palabra Moed ya veíamos que es un festival, es una fiesta. Y veíamos que el mes se mueve por medio del Hodesh, de la luna nueva, es decir, mes corresponde a luna nueva, que es cuando se empieza a ver la luna creciente. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las Moedim, para los Yom y para los Shana. Estas son las 3 palabras que aparecen en hebreo y usted lo puede corroborar. Estas palabras aparecen ahí porque nos está hablando de fiestas específicas que son Moed, de Yom que hay en el año, que como Yom Kippur, y de el año que es el Rosh Hashanah. Ahora,
Decíamos la vez pasada, decía o comentaba esta cita donde dice en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y dice nunca puede ser. Por eso los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Entonces nosotros vemos que era la sombra de los bienes venideros, solo una sombra. Las cosas, las fiestas que se celebraron, como decía en la enseñanza pasada, solo eran la sombra de las cosas que habían de venir. Ahora, fíjese cómo dice Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Por eso en la enseñanza pasada yo me atreví a decir que si las quieren celebrar, se celebren, y que si no, también, porque son sombra. Voy a volver a leer esta cita, Colosenses 2:16, por tanto que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, y está hablando no de fiestas mundanas, sino de las Moedim, porque dice lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ahora, ¿por qué me atreví yo a decir en la enseñanza pasada que si quieres lo puedes celebrar y si no, no? Te voy a decir por qué. En primer lugar, decía en la enseñanza pasada, porque es mejor celebrar estas fiestas, las Moedim, que son escriturales, que da la fecha y que hasta el día de hoy se celebran en el pueblo que realmente lo quiere celebrar, en lugar de celebrar las cosas paganas, las cosas que no están en la escritura y que no son de parte de Dios, las cuales muchas congregaciones hoy en día celebran. Ese es uno de los puntos, es mejor, pero si no lo celebras, también. Pero tienes que entender por qué. Es decir, eran sombras, pero ahora ha venido Cristo. Es importante, esto sí, lo aclaro, es importante conocer las fiestas, es importante saber qué se comía, cómo se practicaba y cómo estaba ordenado por parte de Dios. ¿Por qué es importante? Porque si tú no conoces estas fiestas, ¿cómo sabrás lo que es real ahora en la persona de Cristo? Jamás lo sabrás. Por eso es importante primero saber de estas fiestas para poder entender lo verdadero ahora en la persona de Cristo. Eran sombras, pero si ni siquiera las sombras conocemos, ¿cómo conoceremos lo verdadero? Por eso es importante primero conocer las sombras y conocer después lo que es verdadero en la persona real que es Jesucristo. Ahora, vamos a ir, me voy a solamente sobre la fiesta de Pesach, puesto que ya viene esta fiesta. Dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora vemos que corresponde a todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. En la enseñanza pasada yo comentaba que cada fiesta se cumple en él, y hay de hecho enseñanzas aquí en nuestro canal que hablan de las fiestas y cómo se cumplieron en Cristo Jesús y cómo nosotros debemos de celebrarlas. Ahora, dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo fue que murió nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios? Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua, es decir, murió exactamente cuando el Cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado. Dice, y como la hora sexta, es decir, entre las 2 tardes, exactamente cuando muere nuestro Señor Jesucristo es cuando se sacrificaba el Cordero desde la antigüedad, que decía lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Es decir, todo lo que estaba escrito en Shemot, en Éxodo, se cumple en Jesucristo. Se cumple porque el día exacto que se
celebraba la Pascua, murió el cordero, fue sacrificado el cordero allá en Egipto, y también aquí nuestro Señor Jesucristo el mismo día y a la misma hora. Entonces nosotros vamos a ver, versículo 16 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, es decir, lo inmolaron. Otra de las cosas que pasó, Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿En dónde fue que murió el Cordero de la Pascua? En Egipto. ¿Dónde murió nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Oiga lo que dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Egipto, también como el Cordero de la Pascua. Volvemos a Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora, rápidamente, quisiera hacerle este comentario. Mire, yo conozco gente que celebra el Pesaj, que celebra Yom Kippur, que celebra todas las fiestas que están en la escritura, pero ¿sabe qué? No reconocen a Yeshua como Hamashiach, como el Mesías. No lo reconocen. Ellos dicen que no, que él no es el Mesías. Ahora, ¿de qué sirve celebrar si no se reconoce a Jesucristo? Ya vimos allí en Colosenses que no eran más que sombras de lo verdadero, de lo real, que es la persona de Cristo. Ahora, le voy a dar esta luz. ¿Qué cree usted que Dios quiera más? ¿Que celebremos Pesaj y que comamos la carne asada al fuego, que comamos la cabeza, que comamos los pies, que comamos las entrañas del cordero, que comamos los panes sin levadura, las hierbas amargas, simplemente? ¿O será una enseñanza de algo espiritual? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir asar la carne al fuego? ¿Qué quiere decir comer su cabeza, sus pies y sus entrañas? El fuego sabemos que trae una purificación a la carne. ¿Qué cree usted que Dios desea más? ¿Que purifiquemos nuestra vida, es decir, nuestra carne en Él? ¿O que participamos del pecado literalmente y sigamos pecando de carnales? Por eso la carne era asada al fuego. No que el Cordero de Dios tuviera que ser purificado, no, pero en Él nosotros somos purificados porque Él cargó el pecado del mundo. Y fue un sacrificio, por eso tenía que haber fuego, porque era un sacrificio a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña el verdadero Pesaj en Cristo? Que debemos de ser un sacrificio a Dios. Ahora, dice, comeré su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué la cabeza? Porque necesitamos comer la cabeza, tener los pensamientos, tener la autoridad. La cabeza representa autoridad. Comer los pies, comer la manera de vivir, participar de la manera de vivir, caminar como Él caminó, pensar como Él pensó, y sus entrañas. Es decir, tuvo heridas en su cabeza, tuvo heridas en sus pies y tuvo heridas en sus entrañas, en su costado. ¿Qué nos enseña esto? Tener la mente de Cristo, tener el caminar de Cristo, tener las entrañas, la misericordia de Cristo, tener el corazón de Cristo. Pero ¿qué pasaría si solamente participamos cada una de estas moedim, de estas fiestas, pero quedarnos sin el entendimiento verdadero? Porque muy bien podemos en el Shabbat celebrar la Pascua, y que de hecho yo la he celebrado, y en nuestra congregación hemos celebrado también a estas fiestas, no siempre, en algunas ocasiones, pero siempre con la conciencia en los días que se acerca cada fiesta de lo que está pasando en el mundo espiritual y la enseñanza verdadera que nos trae esa fiesta. Ahora, yo te pregunto, ¿celebras Pesaj, pero también te comes la cabeza, los pies y las entrañas? ¿O solamente lo celebras de manera literal? ¿También asas tu carne al fuego? ¿O simplemente sigues viviendo carnalmente?
Por eso yo te invito a que participemos la verdadera Pascua que se acerca. Dios te bendiga y hasta la